La escritura, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo número 6. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Versículo 10. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pablo se presenta a la iglesia de los Gálatas. Versículo número 1 dice: apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, quien lo resucitó de los muertos. Oiga, dice apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo. Muy interesante esta introducción que él está haciendo acá, la presentación que él hace de sí mismo, porque eso nos da a entender que hay apóstoles que son nombrados por hombres, pero hay ministerios apostólicos que son nombrados por Jesucristo. Entonces, le digo que en el ministerio apostólico todos son enviados, pero no todos son apóstoles. ¿Por qué razón? Porque dentro de esos enviados hay algunos que destacan en funciones especiales. Y estos hombres no solamente están en ciudades, están en aldeas, están en provincias. Estos hombres están en muchas áreas predicando el evangelio. Hemos dicho, ¿quién quería predicarle a Saulo de Tarso? ¿Quién quería acercarse a ese hombre? El mismo Ananías dice al Señor: Señor, he oído lo que este hombre es, he escuchado lo que este hombre hace. El mismo Ananías no quiere acercarse, no quiere ir a donde el Señor le dice que vaya. Ve, porque he aquí, le dice el Señor. Él ora y Ananías le dice: Señor, este hombre es esto y este hombre es lo otro. Ve, Ananías, le dice, porque yo le enseñaré a este hombre lo que ha de padecer por causa de mi nombre, e instrumento útil me es en mis manos, le dice el Señor. Y de esa forma es como Ananías es liberado del temor y se acerca para orar por Saulo de Tarso. Capítulo número 9 del libro de los Hechos. Aquí empieza lo interesante de esta epístola, hermanos y hermanas. Mire el versículo número 4. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto es, hermano, tremendo lo que Pablo revela en esta epístola a los Gálatas. Y esto es lo grandioso de la gracia. ¿Quién se dio por nuestros pecados? Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Jesucristo se dio por nuestros pecados. Ahora, miren lo tremendo que es la gracia. Vea, algunas personas no les gusta tocar este evangelio, no les gusta tocar este tema, les da temor.
Hay gente que dice, hay que tener cuidado con la gracia. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? No, la gracia sí, es maravillosa, pero hay que tener cuidado con la gracia. Pero no dicen así del evangelio de la ley. Del evangelio de la ley no dicen así. Hay que tener cuidado con el evangelio de la ley. No, así no dicen, hermano. O es como aquellos hermanos que cuando oyen de la prosperidad, hay que tener cuidado con los predicadores de la prosperidad, dicen. Pero con los predicadores de la pobreza, no, con ellos no. No mencionan nada de los predicadores de la pobreza. El evangelio de la gracia no es una doctrina. Está en la Biblia, pero necesita ser revelado a nuestras vidas. Como la prosperidad. La prosperidad no es una doctrina, pero está revelada en las Sagradas Escrituras. Para que usted lo entienda, la Trinidad no es una doctrina y se ha hecho doctrina, pero la Trinidad está revelada en las Escrituras. Y lo mismo en la gracia. La gracia la han hecho una doctrina, pero está revelada en las Escrituras y la gente puede tener la doctrina. En otras palabras, lo que le digo es, la gente puede tener la enseñanza, pero no tiene la revelación de esa enseñanza. Vea usted, Levítico capítulo número 4, se lo va a explicar. Usted lo debe de leer detenidamente en casa. Levítico capítulo número 4. En Levítico capítulo número 4 está toda la explicación de la ofrenda por el pecado. Levítico 4. Y en esta explicación, lo que nos enseña Levítico 4 es que cuando el judío, cuando el hombre, cuando la mujer pecaba, su responsabilidad era llevar un cordero al sacerdote. Un cordero sin defecto. El sacerdote examinaba el cordero y al encontrarlo sin defecto, entonces el pecador, el que había cometido pecado, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Y oiga, aquí viene lo interesante, no se pierda esto. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Sucedía una transmisión. Escuche esto, sucedía una transmisión. El pecador transmitía sus pecados al cordero. Y la justicia, la inocencia de aquel animalito, la inocencia de aquel cordero era transmitida al pecador. La inocencia de aquel animalito se transmitía al hombre, a la mujer. Entonces el pecador ponía sus manos en la cabeza del cordero y le transmitía sus pecados, y el cordero le transmitía su justicia. Acto seguido, degollaban al cordero. Levítico 4, léalo en casa. Degollaban al cordero y el cordero moría y quedaba ahí. Ya quedaba en manos del sacerdote todo lo que tenía que suceder con ese cordero. Pero ya el que había llevado la ofrenda se iba a casa, se iba justificado, porque un inocente había tomado su lugar. Y en la cruz del Calvario, un inocente tomó nuestro lugar y nuestros pecados fueron transmitidos a Él. Y la justicia de Él, la inocencia de Él fue transmitida a usted, que lo ha aceptado y lo ha confesado y lo ha declarado como su Señor y su Salvador. Es necesaria la revelación, porque ahí está encerrada la gracia. De tal forma, de tal manera, que en la cruz del Calvario fueron cargados los pecados. Él llevó nuestros pecados. Y cuando le estoy hablando de nuestros pecados, escuche esto, no son los pecados de ayer,
sino también los pecados de hoy. Pero no solamente los pecados que hoy alguno de ustedes pudo haber cometido. Asústese. También son los pecados de mañana. Esto es tremendo, hermano amado. Por eso hay gente que no entiende la gracia. Porque cuando oye estas cosas o cuando la gracia es predicada, entonces ellos asumen peligro. Porque entonces la gente va a irse a pecar. Eso sucedió en los días de Pablo. Y cuando Pablo habló de esto, entonces las gentes decían, entonces pecaremos para que la gracia crezca. De ninguna manera. ¿Por qué razón dice Pablo de ninguna manera? Porque cuando usted conoce lo que el Cordero ha hecho por usted, cuando usted llega a captar lo que Jesucristo sufrió, padeció en la cruz del Calvario, hermano querido, usted se enamora del Evangelio, usted se enamora de Jesucristo. Usted quiere, hermano, la presencia de Cristo en su vida. ¿Quiere usted empezar a pedirle al Señor revelación en la gracia? Lea Romanos, Gálatas y Hebreos. Empiece a leerlo, porque es en estas tres epístolas donde el apóstol Pablo se centra a dar cátedra de lo que es la ley y de lo que es la gracia. ¿Qué es lo que dice Pablo de la ley? Que la ley es buena, dice, y que la ley es santa, dice, y que la ley, hermano querido, es buena y es santa, pero la ley no hizo a ninguno ni bueno, ni santo, ni salvo. La ley, 430 años antes de que viniera la ley, Dios en persona le da la gracia a Abraham. ¿Y qué dice la gracia para Abraham? Que fue justificado por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y algo bien especial que nos enseña la palabra de Dios es que la fe es un don de Dios. Y oiga, y en muchas partes la Biblia, como habla y como dice, es un regalo de Dios. Que un cordero cargó todos mis pecados desde que tengo uso de razón hasta este momento actual. Y no debo de preocuparme porque también por los futuros pecados el Cordero los llevó. Y entonces le digo, cuando Satanás toma a una persona que ha pecado, la acusa delante de Dios y te dice a ti, eres un pecador, le has fallado a Dios. Has quebrantado la ley que es buena, has quebrantado la ley que es santa. No eres digno, no eres digno, te dice Satanás, te dice el diablo. Pero es ahí donde los creyentes, es ahí donde la iglesia, es ahí donde la asamblea, es ahí donde el individuo, es ahí donde la mujer, donde el hombre, es ahí donde el joven, la señorita que llega a conocer la gracia puede decir, he fallado, pero Él pagó por mí. He pecado, pero Él pagó por mí. No soy inocente, pero Él pagó por mí. Él ocupó mi lugar. Amén. Amén. Y por su sangre soy justo. Para llegar al cielo, lo único que usted necesita es al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A Él sea la gloria, dice Pablo, por los siglos de los siglos. Ahora vea esto. Versículo número 6. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir
tras un evangelio diferente. Mire, un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio ese al cual Pablo se refería? A ese evangelio de obras, a ese evangelio de ley. En otras palabras, usted lo ha oído, a ese evangelio legalista. Si el legalismo no es algo, hermano, que hoy usted oye y se despoja de él. No, el legalismo también es como, hermano querido, que se lo tienen que quitar a uno, mire, a pura lija. Le tiene que ir saliendo el legalismo a usted, pero lija celestial, por medio de la revelación de la gracia. Y cuando a usted le viene la revelación de la gracia, entonces usted va apartándose del legalismo. Todavía estabais muertos, dice Pablo. ¿Y qué dice? Dios os dio vida, perdonándoos todos los delitos. Míreme para acá. Todos sus delitos han sido perdonados. Eso es gracia. Todos sus delitos. Pero todavía el enemigo lo atormenta a usted, atormenta a la iglesia, atormenta a jóvenes, atormenta a señoritas y dice: yo soy pecador, yo soy pecadora, yo pequé. Es cierto, pecaste, pero mira la cruz, mira al Cordero, Él tomó tu lugar, tu pecado fue transmitido a Él y la justicia de Él fue transmitida a ti. ¡Aleluya! Vea. Versículo 14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Y entonces yo me preguntaba, cuando estábamos estudiando Colosenses, pasé por ahí rapidito, lo leí, pero no me detuve, me fui a los contextos, porque me quedé pensando: ¿qué es esa acta que él anuló? ¿Cuál cree usted que es el acta que está hablando Pablo? Que Jesucristo anuló y la clavó en la cruz. ¿Cuál cree usted que es esa acta? ¿Cuál? Mire, el acta son las dos tablas de la ley. Hermano, es sorprendente. ¿Qué es el acta que está diciendo Pablo que Cristo clavó en la cruz del Calvario? Son las dos tablas de la ley. Tremendo. Oiga, esos 10 mandamientos los clavó Jesús en la cruz del Calvario porque nos eran contrarios. ¿En qué forma nos eran contrarios? ¿Son acaso malos? No son malos. ¿Pero por qué nos eran contrarios? Porque no los podíamos cumplir. Y al no poderlos cumplir, nos hacíamos pecadores. Entonces Él los clava en la cruz y ahora es por gracia. Ahora usted no tiene poder para cumplir, pero usted recibe la fuerza por el Cordero de Dios para agradar al Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Lea la carta de Gálatas, no se duerma sin leerla. 6 capítulos breves. Léala. La gracia es el mismo Señor Jesucristo. Hermano, esto es tremendo. La ley no pudo, entonces tuvo que venir Él, cumplir toda la ley y hacerse maldición, para entonces venir y regalarnos gratuitamente la salvación. Por eso decimos: cree solamente y serás salvo, tú y toda tu casa. ¡Aleluya! Y cuando alguien te juzgue, dile: el Cordero me libertó, dile. El Cordero me salvó. El Cordero pagó por mí, dile. El Cordero derramó toda su sangre, dile, para que yo sea salvo y para que yo sea libre. Amén y amén. Póngase de pie, hacemos una oración.